La historia de las civilizaciones es la historia de sus técnicas: la agricultura, la caza, la ganadería, el transporte, la guerra y el control de la organización social. Los periodos de la prehistoria se identifican por grandes transformaciones técnicas relacionadas con la fundición y la aleación de metales. Herramientas, máquinas y planes racionales de acción existen en las sociedades humanas desde hace milenios, y la capacidad de fabricar y usar instrumentos son criterios determinantes para identificar a la especie Homo. La técnica afecta a todos los aspectos de la vida humana y los problemas de toda la historia de la filosofía. Configuran la realidad en la que vivimos, la ciencia y la moral. En las últimas décadas se fue configurando a la filosofía de la técnica como una especialidad de importancia creciente, principalmente desde el surgimiento de figuras que, detrás de un personaje pseudo-mesiánico y un discurso protécnico, trata de tejer puentes entre la ciencia y la tecnología. Lo que hoy entendemos como tecnología y el papel que ocupa la técnica en nuestras sociedades es radicalmente diferente a lo que se entendía y la diferencia entre ciencia y tecnología. Pero estos términos, que tradicionalmente entendemos como independientes, son compatibles, y este fenómeno trata de diluirlos en un nuevo término. Hoy toca hablar de la tecnociencia. La tecnociencia es la dilución entre las ciencias y la tecnología, pero para entender que esto es un problema, tenemos que analizar dos conceptos muy importantes: el progreso científico y la noción de innovaciones tecnológicas. El progreso científico llegó a ser el eje central de la filosofía y la metodología de la ciencia hasta hace algunas décadas. Constituye un ejemplo central para la caracterización del método científico porque afectaba al núcleo mismo de cómo entender el proceso de incremento de conocimiento. Se relaciona directamente con espacios semánticos, lógicos, epistemológicos e históricos, al punto en que la respuesta que se dé a la pregunta del progreso de la ciencia condiciona el resto de la posición filosófica de la ciencia. Su importancia para la metodología de las ciencias es equivalente a la que puede tener la noción de objetividad para la epistemología. Si la objetividad sirve para configurar los componentes básicos del conocimiento científico, el progreso científico permite articular la malla intelectual de la metodología de la ciencia. En cuanto a la innovación tecnológica, forma parte del conjunto de temas estudiados por la filosofía y la metodología de la tecnología. Cumple un papel menos relevante que el progreso científico en cuanto a queda englobado en el campo metodológico general de la tecnología, donde otras nociones como eficacia y eficiencia tienen más protagonismo. Pero la innovación tecnológica recoge uno de los rasgos básicos de la actividad transformadora que conforma el quehacer tecnológico, como es la creatividad. La tecnología, condicionada por la creatividad, busca nuevos fines y medios para alcanzar los objetivos propuestos. Aunque tengan una clara impronta metodológica, progreso científico e innovación tecnológica no son expresiones situadas al mismo nivel. Para empezar, progreso no es un término neutro, semánticamente está cargado de sentido positivo. Y por otro lado, innovación no implica necesariamente un paso positivo. Puede existir innovación contraproducentes. Por eso no podemos hablar de progreso en la ciencia que introduzca algo desfavorable. Sin embargo, el desarrollo nos devuelve resultados negativos o, cuanto menos, desafortunados todo el tiempo. En esto, la innovación tecnológica se parece más al desarrollo científico, un cambio en una dirección que en un principio puede parecer mejor, pero que deja la puerta abierta a la posibilidad de que se presenten factores desfavorables. Progreso científico e innovación tecnológica no son equiparables en términos metodológicos, pero también presentan otras diferencias. Corresponden a dos tipos de argumentación distinta. El primero se trata de la argumentación científica, que suele ser hipotético-deductiva, y en el segundo se engloba la argumentación tecnológica, que es imperativa-hipotética. Esto quiere decir que la tecnología incluye una serie de formas que nos indican los medios necesarios para alcanzar ciertos fines de acuerdo a los objetivos previamente elegidos. Desde esta perspectiva, cuando queremos alcanzar determinado fin y se consideran efectivos los medios propuestos y resultan aceptables los costos estimados, ahí podemos utilizar estos medios; de lo contrario no sería un comportamiento racional. Por otro lado, progreso científico y la innovación tecnológica también difieren desde la perspectiva epistemológica. El incremento del conocimiento es la meta principal del progreso científico, mientras que la innovación tecnológica ya parte de un conocimiento científico que sirve de soporte para intentar transformar una realidad. Así, la innovación tecnológica no busca tanto el adquirir nueva información, sino que cómo introducir esa información en los sistemas existentes. Al innovar, pretende modificar el estado de las cosas que ya existen con el fin de que aparezcan nuevas situaciones que no serían posibles en otra situación, en otras condiciones, o busca que se impida la producción de cierto fenómeno.
Los valores de los objetivos buscados varían a pasar del progreso científico a la innovación tecnológica, porque los valores epistemológicos y prácticos del progreso científico se vuelven en un radio de acción más limitado que la innovación tecnológica, si juzgamos los valores desde un punto de vista de su complejidad y de su mayor incidencia para los agentes humanos, los grupos sociales y la sociedad en su conjunto. Desde la perspectiva de los valores internos podemos apreciar una mayor complejidad en los valores de la tecnología, empezando por la estructura bipolar a ser efectiva o eficiente y de tener fines y de costes aceptables, que en los valores de la ciencia. Esta mayor complejidad se amplía cuando se acude a valores externos. La tecnología se ve influida directamente por una serie de valores éticos, sociales, culturales, económicos, políticos, ecológicos, etc., que trasciende el quehacer tecnológico mismo. Estos valores externos son específicamente fuertes para la innovación tecnológica, al menos para determinar qué es deseable y qué tenemos que evitar. La tecnología tiene mucha más incidencia humana y social que la ciencia, principalmente desde la perspectiva económica, lo que hace que su valoración, en términos tanto positivos como negativos, sea mucho mayor que la actividad científica. Por eso los límites externos tienen mucho más peso en la tecnología. La innovación se lleva a cabo cuando los objetivos buscados caben dentro de los sistemas de valores asumidos por quien lleva a cabo el quehacer tecnológico y por el entorno social en el que se mueve. Este contraste entre el progreso científico y la innovación tecnológica se vislumbra una divergencia de fondo entre ciencia y tecnología. Pero apelar a esta distinción supone seguir una ruta diferente a los intentos unificados de la tecnociencia. Desde una perspectiva conceptual, la distinción entre ambas es innegable, pero desde una perspectiva práctica, su interdependencia también es innegable. La innovación tecnológica puede contribuir al progreso científico y hay progresos científicos que influyen directamente en la innovación tecnológica. Pero aceptar esta interdependencia práctica entre ciencia y tecnología no difumina su diferencia conceptual. Solo se diluye cuando se adopta una concepción intermedialista del método científico que subordine los contenidos científicos a los fines tecnológicos. Así y solo así podríamos tener una genuina tecnociencia, donde prevalece la tecnología por sobre la ciencia. Ciencia y tecnología ofrecen una forma de racionalidad característica que hace inviable el intento de reducirla o subsumirla en la otra, y diferenciar estas conceptualidades tampoco impide de ninguna manera el reconocimiento de interdependencias prácticas. Pero con todas estas características propias de la actividad científica y el quehacer tecnológico, junto con las divergencias en términos internos, como semánticos, lógicos, epistemológicos, metodológicos, ontológicos y accionológicos, y las diferencias de orden externo, principalmente en cuanto a la complejidad e incidencia de valores éticos, sociales, culturales, políticos, ecológicos, estéticos, hacen muy difícil su unificación conceptual a la que entendemos como tecnociencia. El progreso científico y la innovación tecnológica pueden ser casualmente interdependientes, pero debemos seguir considerándolos entitativamente diferentes.